Momento mantita, señores. Momento mantitas antes de irnos a la cama, que mañana madrugo. Aquí está mi Toti. Hola, Toti. A ver. Aquí está mi gordita. Bueno, hoy me hicieron una previa para la entrevista de la radio. Mal, no es la primera que voy. Y es que es normal, o sea, cuando te hacen una previa por teléfono, en el ámbito del bonsái, sobre todo porque son gente que no están acostumbradas a saber de este tipo de cosas normalmente. Cuando te hacen una entrevista no están acostumbrados, al menos las entrevistas que he tenido yo. Creo, no me aventuro, a ver si me va a venir ahora me va a pegar un zasca. Pero yo creo que si no todas, la mayoría de las entrevistas, todas las entrevistas que me han hecho hasta ahora han sido de gente que no conoce el bonsái, mayormente medios de comunicación, ya sea la televisión, ya sea la radio. A mí no me gusta nada este tipo de cosas, sinceramente. Acepté la de la radio porque no, un poco por compromiso, y segundo porque no tengo que salir yo. O sea, yo cada vez que tal, siempre he intentado mandar a alguien del grupo de Bonsái Canarias para hablar un poco por, hey Erico, ¿qué tal? A mí me gusta involucrar mucho a la gente y siempre intento escoger a los más apropiados para según qué cosa. Por eso me interesó por saber hacia dónde se va a dirigir la entrevista, sobre qué temas le gustaría hablar, para un poco ir preparándolos, y por eso yo las previas siempre valoro. Me llamaron antes para hacerme la previa, porque realmente la entrevista va a ser mucho antes, según me habían dicho. Pero, pues se dio ahora. Y en la previa, pues entre todas las cosas, bueno, hubieron cosas muy curiosas que de hecho me hicieron gracia. A mí de nombre me pusieron Jacob, no Jacobo, lo digo por mucha gente que suele coger y ponerme un nombre que no me corresponde. Pero sí es cierto que pues unos me dicen Jacob y otros me dicen Jacob o Jacob. Yo me he acostumbrado hasta el punto de que para mí oír uno u otro, pues me da igual, o sea, respondo dos. Pero cuando me dijeron lo de Yossi, me han dicho que te llamas Yossi también. Digo, bueno, yo te explico si quieres. Dice, no, ¿de qué es tu nombre? Digo, mira, yo te explico si tú quieres lo del tema de Yossi, porque además es muy curioso. Es curioso y gracioso, o sea, yo justamente la primera persona que empecé a enseñarle lo que sé, que fue hace 13 años aproximadamente, 12, 13 años más o menos, estábamos con la bobería, porque en aquel entonces, pues bueno, esta persona, la cual aprecio mucho, seguimos teniendo contacto, fue la primera persona que yo enseñé, que se llama Ramón. Hablábamos mucho bueno, salía mucho el tema de John Yoshionaka, que la gente del bonsái, pues creo que son palabras y sabrán quién es. Y igual siempre tenemos un buen feeling, o sea, éramos uno y uno. No era como ahora, que bueno, que yo me he visto con mesas de portada de gente. En la Japan Weekend, por ejemplo, me sentí hasta mal, o sea, me dio una crisis de ansiedad por temas de agorafobia, de tanta gente sobre la mesa, y ya por último es que no se podía ni respirar y tal. Entonces cuando tienes poquitos grupitos pequeños, pues es mucho más manejable y más agradable. Y justamente con Ramón pues había ese feeling de ese uno y uno, o sea, era todo, fluía mucho mejor. Estábamos muchas bromas, teníamos un feeling maravilloso, todo genial y tal. Y en una de esas pues estaba él con un árbol, yo con otro, y dice, Yosio, que para arriba para abajo, por lo de John Yoshionaka, o sea, por lo del bonsái que falleció. Y yo, pues bueno, como estábamos ahí, pues seguíamos con el tema y demás, y bueno, se empezó a coger la costumbre de Yosio, y de Yosio fue abreviando a Yossi, y cada vez que tal, bueno, cuando ya eran más gentes, pues Yossi, hasta el punto que bueno, que empezaban a venir gente nueva y dice, ¿tú eres Yossi? Digo, hombre, Yossi, me llaman un par de ellos ahora que les han dado por eso, pero... Y ahí fue cuando ya, pues mira, desde hace ya aproximadamente 12, 13 años, pues ya sin quererlo comerlo, pues como Yossi me quedé.
Y en el tema del bonsai, pues como para la gente es muy identificativo, pues en el canal de YouTube pues lo puse como Yoshi. En el canal de YouTube pues yo pues tanto en las redes sociales que en general como, bueno, YouTube creo que es una red social en cierto modo, puedes interactuar, ¿no?, con gente de todas partes, con lo cual me imagino que en cierto modo es una red social. Pues nadie tiene por qué conocer cómo es Jacob exactamente o Jacob, por lo tanto pues que conozcan a Yoshi, que es a fin de cuentas lo que está ofreciendo un contenido sobre bonsai. Y algo que les choca a mucha gente es que yo en YouTube pues no vengo a hacer amistades, vengo a mostrar lo que sé, humildemente. Surgió también el tema de YouTube porque había subido un vídeo para una persona en Lanzarote, que al final pues resulta que el vídeo fue subiendo y viéndose en otros países. Para mí fue súper impactante, pues yo decía, mira, pues es un vídeo que he subido aquí a esta plataforma para que otra persona que está en otra isla lo vea, y cuando me he dado cuenta pues lo está viendo gente de todas partes del mundo, ¿sabes? O sea, y estaba hablando y me animaban a seguir, y digo, pues bueno, pues para que sea Jacob el que hace los vídeos, pues que sea Yoshi. Y Yoshi fue una personalidad que ahí se quedó. Hablando bastante sobre el tema del bonsai en general y tal, pues preguntas típicas, mucho sobre todo del tema escuela. La gente le choca, le parece muy raro todo, o sea, el que haya un chaval, yo me considero un chaval todavía, y bueno, y mis rasgos y mi voz pues me acompañan a todas partes. Pues que tenga gente que normalmente por lo general suelen ser mayor que él y que esté enseñándole el tema del bonsai, y que la gente pregunte, oye, mira, un tío que no sabe, ¿y cómo es una clase contigo? ¿Y cómo es estar un día contigo? ¿Y cómo es tal? Son preguntas que surgen, y yo tengo que responder que no puedo ser el mismo. O sea, yo no puedo ser Jacob cuando estoy en un taller de bonsai, aunque sea rato, sí, pero porque cuando se viene a trabajar, se viene a trabajar, cuando se viene a aprender, pues se viene a aprender. Entonces no tenemos nuestros momentos de gracia, tenemos nuestros momentos de amigos, pero cuando se está trabajando porque hay que tener mil ojos. O sea, cuando hay que atender, y el equivocarse o distraerse pues puede suponer un error fatal, un error de, pues mira, trabajamos árboles que no son siempre nuestros, y un error por no prestar atención y demás, pues puede llevar a cargarse el árbol de una persona, de otra persona, vamos. Entonces hay que tener todos los sentidos cuando estamos trabajando, hay que prestar mucha atención, y oye, la experiencia yo creo que me avala. Hasta ahora creo que ha habido un recorrido que no sé por cuánto tiempo será. Oye, de momento lo estamos viviendo así, y creo que en Canarias por lo menos hemos hecho. Hemos puesto la marca, no hemos querido tampoco lanzarnos contra nadie ni a lanzarnos afuera. Invitados está en todo el mundo. Siempre han estado las puertas abiertas para todo el mundo. En el canal de YouTube yo creo que he tenido iniciativas que creo que han incentivado a otros países, que han mostrado un apoyo enorme en este caso al canal. Cierto es que la parte más visible, en cierto modo, porque la cara me la veis poquito, pues soy yo. Pero detrás de todo esto, pese a que yo he intentado integrar siempre a gente, por ejemplo metiendo vídeos de Emilio, metiendo mucho a Lolo, metiendo a Ricardo, metiendo mucho a Lolo otra vez, o sea, intento mostrar de que esto, yo creo que sin ellos, yo sí no existiría tampoco, o existiría quizás de una forma muy distinta. Entonces yo creo que son años de historia y trayectoria que a la hora de contar pues son muy bonitos, que queda la experiencia, que el recuerdo, que quedan los árboles, que quedan los trabajos, que queda el aprendizaje, y sobre todo que queda la evolución, tanto mía como de ellos. O sea, yo me veo crecer en ellos, y para mí es el mayor regalo que puedo tener. Y es un poco lo que he intentado transmitirle en esta previa a este locutor, ¿no? Que mañana será el que me hará la entrevista, que no sé cómo saldrá, pues sinceramente yo ya normalmente cuando suelo hacer una entrevista, que repito, no me gustan, suelo siempre coger y preparar varios puntos que sé que se suelen tocar, para intentar un poquito que quede más masticado, que quede más coloquial, porque entendemos de que muchas veces, pues oye, resulta difícil transmitir a un público abierto de una manera completamente distinta a la que es la habitual, que yo suelo ser muy técnico, suelo ser muy... Me suelo enfocar siempre a gente que suele tener una base como mínimo. Y
Y entonces, pues claro, no puedo ser igual con todo el mundo, tengo que adaptar las preguntas, que ya más o menos creo que vayan a caer, o las típicas preguntas que suelen decir y tal. Entonces, pues me pondré mañana, buscaré un huequito a las 11 del mediodía, a la hora del desayuno, para preparar un poco la entrevista, intentar de que esté lo más abierta para todo el mundo, para que no sea solamente la gente del bonsai quien pueda escuchar la entrevista, sino que, oye, que Pep, que está en la casa escuchando, lo que ha cultivado papas toda la vida, que dice, coño, este tío ahora que hace arbolitos pequeños y tal, ¿sabes? Pues oye, pues que el hombre, si quieres escuchándolo, que no se sienta desplazado, que no se sienta excluido, porque utilice un argot pues que no sea muy propio ni entendible para ciertas personas, con lo cual cuenten con ello, o yo voy a intentar por lo menos que quede lo más así. Para los bonsaístas, pues que intentaré no ser 100% yo sí en esa entrevista, intentaré que sea un 50-50, que sea un tío que se enfoque más a gente que no conoce del tema, dicho de una forma más coloquial, más cercana, más abierta y quizás no tan técnica. Así que nada, empecé diciendo que estábamos en momento mantita con Suki, que bueno, que estoy en casa, tranquilito y relajado, y una curiosidad pues que había salido hoy, nunca creo que lo he comentado, lo de Yoshi, de dónde viene lo de Yoshi. Que dentro de un momento va a estar con nosotros también hablando de su vida, de su gran patria que es Argentina, pero al mismo tiempo de estos 2 años o 3 me parece que ha pasado en Las Palmas de Gran Canaria, después de haber recorrido Europa y haber estado en la península, etcétera. Bueno, ya se enterarán ustedes de quién se trata, porque tiene mucho que decir y sobre todo mucho que cantar. Ahora vamos a reducir el mundo que nos rodea. No se trata ni mucho menos de hacer un conjuro mágico, porque tampoco lo tenemos, y Reinier no trajo una pócima encantada para poder conseguirlo. Solamente vamos a hacer un guiño a la naturaleza y así conseguir que los árboles, los grandes árboles de los bosques, se queden y se puedan plantar en una maceta. Fácilmente sabrán que estamos hablando de los árboles bonsai, uno de las grandes maravillas del Japón. Jacob, buenos días. Buenos días. Yoshi para las redes sociales, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Tu pasión los bonsáis? Sí, una de ellas sí. Mayormente los bonsáis, sí. ¿Y cuáles son las otras? El deporte, me gusta mucho el deporte. Y bueno, el mundo de la automoción también. O sea, que te gusta el automovilismo. Sí. Llevas, me parece, si no estoy mal informado, 13 años trabajando con los bonsáis. Sí, más o menos 13 años, sí. Y para aprender eso, no has recurrido a una sola enseñanza, sino han sido distintas fuentes las que te han preparado para saber cultivar un bonsái. Exacto, a medida que bueno, en los inicios siempre son los más difíciles, luego en la época por lo menos que empecé, pues no había mucho donde poder aprender, entonces siempre llegabas hasta un punto, dabas un salto hacia otro y al final ibas poco a poco perfeccionando. Luego tenías que ir, hay que separar un poco lo que es la parte artística de lo que es la biología y aprender ambas cosas, unos por un lado, otros por otro, vas perfeccionando en una rama, por otra, hasta que llegas a un punto ya más superior, ¿no? Y en constante renovación, vamos, siempre aprendiendo cosas nuevas y buscando. Es curioso porque siendo el bonsái un producto o un arte, no es que producto, parece que decir producto es vulgarizarlo, un arte maravilloso del Japón, ¿cómo surgió? ¿Por qué se les ocurrió un día hacer que un maravilloso árbol grande, frondoso, importante, se pueda reducir a una maceta? Bueno, dentro de la parte que me ha tocado aprender, esta parte, lo que es la parte de historia, también ha tocado mucho en el tema del bonsái y bueno, pese a que no se pueda confirmar, realmente si vamos a mirar lo que es el origen real, o al menos lo que dudo que haya sido lo que haya dado como resultado el bonsái, pero a nosotros nos tocó estudiarlo,
en Mesopotamia se miraba ya que, bueno, que habían algunos relieves que, bueno, representaban gente con una bandeja y algunos árboles en miniatura y tal, pero que no creo que haya sido por ahí. Realmente, si vamos a mirar en la parte más oriental, se inicia en China, con otra perspectiva, lo que es el cultivo floral, de ahí deriva lo que es el penyin, que es la formación de paisaje, ¿no? Lo que es un poco el tema de paisajismo, pero ya en Japón, ya cuando se establece como bonsái bajo una doctrina que ha ido evolucionando a su vez hasta llegar al bonsái contemporáneo, y que, bueno, que seguía por unas leyes, unas normas muy estrictas en base a los estilos, a los tipos de árboles, y siempre intentando llevar un poco el equilibrio entre lo que es la forma natural y la parte artística. Es curioso pensar cómo puede suceder que la simiente de un árbol se pueda transformar en un árbol grandioso, majestuoso, enorme, o pueda ser reducido a un árbol de maceta. Y mi pregunta es si el árbol no sufre de alguna manera al ser comprimido, como se hace en el bonsái. Esta pregunta es bastante interesante, porque pese a que no me haya tocado a mí de frente responderla, sí que he visto ciertos planteamientos o matices en ciertas personas, y me viene genial para aclararlo. Vamos a ver, las plantas no sienten, lo dice alguien que entiende de biología, no hay que humanizarlas porque no sienten exactamente como una persona o un animal. Entonces, partiendo de esa base, sí que es cierto que se limita la planta, pero no es menos cierto que se le renueva todo lo que son los crecimientos, se le fomenta y se mantiene saludable. Es una planta que está sana, que vive, que no para de desarrollarse y que requiere unos trabajos a consecuencia de las técnicas aplicadas. Pero no es una planta a la que se le esté sometiendo a una tortura, ¿no? Como han querido representar muchas veces. Yeah. Una planta que tiene más de 100 años, yo tengo árboles que son centenarios, para que estén viviendo tantos años en una maceta, pues mal no deben de estar. Tienen que ser árboles felices. Claro, no, además para trabajar, yo siempre acostumbro que, bueno, a mí me toca enseñar a varias gente y siempre digo lo mismo, digo, un árbol que no esté sano, que no esté fuerte, no se puede trabajar. Entonces, si un árbol, dadas las condiciones a las que se le somete con las técnicas del bonsái, estuviera en mal estado, y para ello fuera una tortura, un árbol nunca estaría sano. Los árboles tienen que estar siempre totalmente sanos, tienen que estar fuertes y se tienen que ver las respuestas de cada trabajo hecho. ¿Hay mucha afición al bonsái en las islas? En las islas sí, pero está dispersa. Por alguna razón está dispersa. Yo veo el panorama a nivel más abierto y por hoy. Antes me centraba mucho en el tema insular, ahora quizás, bueno, he ampliado un poquito más el espectro. Y sí que hay una afición notoria, pero por alguna razón, pues, está esa diferencia entre lo que es la parte más exterior, que yo, por ejemplo, veo a la gente en Península, veo a la gente en México. Yo he aportado mucho a la parte de México, por ejemplo, Argentina y Colombia, y veo que ahí, por ejemplo, aquí se echan falta un poquito lo que se ve ahí. En el exterior se ve más unión, y pese a que aquí, pues por ciertas razones, pues no dificulte bastante lo que es el tema del bonsái, y por lo tanto se debiera entender de que debería haber más unión, debería haber más participación en el tema colectivo, ya no con la parte que organicemos nosotros, formemos parte, sino en general, entre ellos mismos, entre aficionados y demás. Y por alguna razón no es así. Sí que últimamente hay una creciente bastante notoria, pero no, al menos en todos estos años, yo siempre me he llevado un poquito la percepción esa, ¿no? De que como que la gente está un poquito más aislada. Si vienen a preguntar, no les interesan los árboles que tengan a otra gente que viene a aprender o lo que sea. Intentan, pues, como disfrutar un poquito aparte. La clave, perdona, la clave no estará en el precio del bonsái. No, de hecho el precio quizás es lo más insignificativo. Yo sé que esto puede sonar un poquito contradictorio porque siempre está muy estigmatizado que el bonsái es caro. No deja de ser cierto, pero claro, si vamos a mirar el trabajo que hay detrás de un bonsái, realmente no es compensatorio. O sea, no es algo que cualquiera que entienda la materia vería que lo que es un buen árbol trabajado, no estamos hablando de cualquier árbol de estos de origen holandés que vemos en centros comerciales, pues no tiene nada que ver. Entonces, pues, si encima valoramos que la escasez que hay de gente que sepa hacerlo, de materia prima y demás, pues normalmente el aficionado no suele cuestionar lo que son los precios en un bonsái.
Bueno, ustedes tienen como punto de encuentro, creo que los sábados, ¿no? Sí, últimamente estamos un poquito sueltos y tenemos algunos trabajos pendientes que de hecho en la última expo tratamos de que llegara a tiempo y no fue posible. Y ya metemos algún día entre semanas, que no es la primera vez, ya lo habíamos hecho anteriormente, pero habíamos cogido como costumbre los sábados. Ahora de forma excepcional pues estamos metiendo algún día entre semanas cuando se puede y así estamos. La intencionalidad del grupo, del colectivo, siempre ha sido un poco el fomento de la afición, lo que es que la gente tenga un punto donde acceder para informarse, para poder aprender, para poder disfrutarlo, ya sea de manera activa o pasiva, pues aprender sobre el bonsai. Mucha gente, que la mayoría siempre llega por un problema, por H o por B, y eso dado por el desconocimiento. Entonces pues ahí es donde un poco pues ponemos la parte nosotros. Uh-huh. Por lo visto, cultivar un bonsai lleva bastante tiempo. Depende. Si hablamos desde un inicio, sí. Y bajo el desconocimiento, si no se sabe hacer, pues todo eso va en incremento. Uh-huh. Cultivar un bonsai que ya está hecho no es difícil. Ya, que es diferente completamente. Tú tienes, creo que entre 150 o 200 bonsáis. Ahí. Por ahí están. Yo nunca los cuento, los conté una vez, que me dijeron, ¿cuántos tienes? Digo, vamos a contarlos. Y habían 200 y pico. Han ido saliendo, han ido entrando y... Bueno, y ahora mismo pues no te sabría decir, pero por ahí está. La cifra media en 150 o 200. Japón es la meca del bonsai. Por lo visto la palabra bonsai viene de bon, que significa maceta, y sai, que es la planta o árbol que se planta en una maceta, ¿no? Exacto. Bueno, menos mal que hemos acertado a la primera. Aprobado. En Canarias hay mucha afición dispersa, pero es una afición que es para compartir, para hablar, para decir, mira cómo va mi bonsai. ¿Cuál es el árbol, el tipo de árbol que mejor se adapta en un bonsai? Depende, y esto es muy importante. Canarias por lo general tiene muchos microclimas, donde depende de dónde estés ubicado, se te van a dar mejor unas especies u otras. Esto es un punto importante también, porque mucha gente se empeña en tener ciertas especies que muchas veces no les es posible tener por sus condiciones, ya sean climatológicas o de temas de ubicación para dentro del hogar, vamos. Que dentro del hogar no se puede tener bonsai, ojo con esto. Esto es muy importante, que se tiende mucho a estigmatizar de poner el arbolito en la mesa, que queda fenomenal, pero no, así no se puede hacer. Sí, porque se estropea, se perjudica. Claro, realmente es algo muy sencillo de entender. Los bonsai no dejan de ser árboles, y los árboles no crecen dentro de las casas. Hay que ponerlo en una terraza o algo así, ¿no? En una terraza, en un balcón, bien, en una ventana abierta, importante, y que le dé horas de sol al día. Dos preguntas para finalizar. En primer lugar, hay una leyenda, no sé si es leyenda o no, yo me inclino que no, ¿sí?, de que los árboles se comunican entre sí. ¿Tú qué opinas? Pues mira, esto va a sonar muy místico y no es muy de mí, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo cuando me toca tratar ciertos árboles, de alguna manera ya preveo lo que hay, y en cierto modo, según lo que hago, que no creo que sea una cosa que se limite a lo que es acción-reacción, sino que de alguna manera hay algún vínculo entre el árbol y la persona. Ya no solamente a la hora de ver el estado de un árbol, sino a la hora de trabajarlo. Es como si tú vieras y dices, vale, está apto, no está apto, va a reaccionar de esta manera o no. De hecho, tengo anécdotas bastante fuertes con este tipo de cosas, que me decían, dice, ¿cómo puedes saber lo que va a hacer el árbol a partir de ahora? Digo, no lo sé, lo intuyo. Es una cuestión de respuesta. Según lo que vayas a hacer, el árbol te va a responder de esta manera, te va a brotar por aquí, te va a hacer esto y te va a hacer lo otro. Juega un papel importante lo que es el tema de la biología, pero siempre hay una parte que no llegas a poder explicar del todo, que en este caso se acerca más a lo que tú me estás comentando. Interesantísimo, Jacob, y lo que te voy a pedir es que de vez en cuando podamos comunicar contigo para seguir hablando de los bonsáis. Perfecto. Y si me lo permite, me han dicho que salude, que no sé si será compañero de ustedes, a Ruimán. Sí, hombre, Ruimán Almeida es nuestro director. Vale, pues Ruimán, de parte de Sofi, que te manda saludos. De parte de Sofi. Yo ya cumplido. Muy bien, mensaje transmitido. Muy bien. Actividades, ya por último, que has desarrollado con los bonsáis en el Holiday World. Sí, esto fue en este año. Con anterioridad ya hemos participado varias veces en la Japan Week en el edificio Alder en Las Palmas. Hemos estado en el Cinemat Put,
en un evento también de Centro Comercial El Muelle, que estuvo bastante bonito, la verdad. Eran 10 arbolitos, 10 personas en una preinscripción, que al final se llevaron los árboles y salieron de ahí aprendiendo a cultivar, a formar y a trabajar. Muy bien. Pues nada, reiteramos el mensaje. Atención, Ruimán, mensaje de Sofi. Los bonsáis también transmiten noticias. Gracias, sí. Jacob. Oye, muy amable, y ya te digo, tu teléfono queda registrado para de vez en cuando hablar de este tema tan apasionante, y que me quedan infinidad de preguntas por hacerte. Vale. Seguramente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Venga, buen día a todo el mundo.